cristiandad a través de la famosa pretensión imperial y que por tanto tenía que actuar en consonancia con ese papel. Y evidentemente él se mostró muy hostil con los musulmanes a los que guerreó con las armas y a los que oprimió también con las leyes, con el aparato legal, y a los que denigró incluso en su obra historiográfica, en la obra historiográfica que él patrocinó. Pero al mismo tiempo, lo curioso es que el rey sabio, Alfonso X, supo apreciar la cultura islámica, árabe-islámica. Y no solo la supo apreciar, sino que incluso la admiraba. Se comenta incluso la posibilidad, él tuvo algún preceptor, algún maestro musulmán, la posibilidad de que supiera algo de árabe. Esto en principio es una contradicción. Un rey que lucha contra el Islam, pero que al mismo tiempo admira la cultura de los árabes. Bueno, pues esa contradicción se pone de relieve con especial intensidad en la obra pictórica que acompaña a las obras que él patrocinó. Y, por supuesto, en primer lugar, en las cantigas, que es en lo que nosotros nos vamos a centrar. Vamos a aludir también, aunque en menor medida, a otra obra extraordinaria desde el punto de vista pictórico, las iluminaciones que tiene, que es el libro de Ajedrez, dados et tablas. Este libro que conocemos como el libro de los jueces. Ahí vamos a hacer también alusión porque, como veréis, tiene su imagen. Bueno, en relación con las cantigas, aquí tenéis, brevemente, cuál sería el esquema, ¿no?, de una cantiga. Una cantiga es un poema, obviamente. Es también una composición musical que acompaña al poema y es una iluminación, una decoración pictórica que normalmente se estructura en 6 viñetas, ¿no?, en 6 escenas. Por tanto, las cantigas son obra de equipo, evidentemente. Pues bien, no vamos a entrar en la cuestión de para qué fueron compuestas las cantigas, que eso es un tema que nos interesa mucho, tanto a filólogos como a historiadores. Y es un tema que además sigue pendiente realmente de aclaración. Lo que realmente nos interesa es que una composición lírica, como son las cantigas, dedicadas a la Virgen y a la capacidad de intercesión milagrosa de la Virgen, bueno, pues nos sirve para abrir, o le sirvió a Alfonso X y a sus colaboradores, para abrir una ventana a la sociedad de su tiempo. Y a través de esa ventana, pues podemos contemplar, es el tema que aquí nos reúne, la compleja mirada, la poliédrica mirada que el rey sabio quiso proyectar sobre los musulmanes. Fijaros que son algo más de 400 las cantigas. Bueno, pues en 51 de ellas se alude de algún modo a musulmanes. Y de esas 51, 30 tienen iluminaciones, tienen decoración. No todas las cantigas, como veremos, tienen iluminaciones, pero 30 sí. Pero fijaros, el interés de las cantigas de Santa María en relación al mundo árabe-musulmán va más allá de las imágenes. La obra está escrita, como sabéis, en gallego-portugués. El gallego-portugués era la lengua propia de la lírica trovadoresca peninsular. Y se ajusta, básicamente los poemas se ajustan al modelo poético andalusí del Cegel. Además, si os fijáis, ahí están los 4 manuscritos
manuscritos que contienen la obra. De ellos, los 3 que están en amarillo son los que contienen iluminaciones, los que contienen decoración pictórica. El primero, el Códice de Toledo, no la tiene, pero sí el Códice de Rico, el Códice de Florencia y el Códice de los Músicos. Pues bien, si echamos una ojeada, que es lo que vamos a hacer, a esos códices, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que la presencia estilística a todos los niveles de lo islámico es sencillamente abrumadora. Ese elemento, esa presencia abrumadora, pues conecta con ese filoarabismo cultural del que estamos hablando, del rey sabio, pero también quizá conviene ponerlo en conexión con el contexto cronológico y circunstancial en que se produjeron los manuscritos. El tema de la cronología de las cantigas, bueno, hoy día este es un tema muy estudiado, ¿no? Y hoy día hay cierto consenso en situar las composiciones en los últimos años del reinado de Alfonso X, los 10 últimos años aproximadamente del reinado de Alfonso X. También es entonces cuando se confecciona el libro de los jueces, que luego vamos a aludir, que además, concretamente, el libro de los jueces aparece directamente fechado, 1283. El propio manuscrito dice que fue confeccionado en 1283. En el caso de las cantigas no, pero bueno, los estudios que se han hecho nos permiten ir afinando y son los últimos años del reino. Estos años, esto hay que advertirlo, son años críticos para el rey, son años muy difíciles, son los años en que se quiebra el programa político del monarca. Es el momento en que está en abierta oposición con su hijo Sancho, es la guerra civil que pone fin a ese reinado. Son años, por tanto, de cuestionamiento de su figura y de su programa, y justamente en esos años es cuando el rey decide dejar para la posteridad esos proyectos, esas empresas intelectuales impresionantes. Es como una especie de intento de compensar su sufrimiento político con esa proyección cultural imperecedera. En esos años, Alfonso X fue abandonado prácticamente de todos. Fue abandonado no ya por su hijo que le combatía, sino por su mujer, por los nobles, por la iglesia, prácticamente por todos. Y en ese momento tuvo la ayuda de un sultán marroquí, que es Abu Yusuf, el emir de los meriníes. En esa guerra con su hijo, él tenía como aliado a un emir meriní. Esta sorprendente amistad, que por supuesto le fue echada en cara por la propaganda, no pienso que incrementara el entusiasmo que tenía Alfonso X por la tradición árabe, pero es posible que sí viera con especial benevolencia en esos años pues la reproducción de modelos que evocan esa tradición. Aquí tenemos dos imágenes que son las imágenes iniciales tanto de las cantigas, de uno de los códices de las cantigas, la imagen de la izquierda, y la otra, la de la derecha, es una imagen también del comienzo del libro de los jueces. Bueno, como veis, ahí el rey está en una actitud docente, muestra un gran pliego en la mano, pliego escrito, que, bueno, pues hay una serie de individuos que están sentados alrededor, algunos son clérigos, otros son laicos, ellos también portan, como veis, pliegos, y todos ellos están sentados con las piernas cruzadas a lo oriental, a la turca, como se decía. En la imagen de la derecha tenemos algo semejante. El rey está en su escaño, con el dedo señala en actitud magisterial lo que tiene que escribir un escribano
que como veis está sentado exactamente igual a la turca. Hay otro personaje detrás que atiende a lo que está ocurriendo y del mismo modo está sentado de la misma manera. Claro, la pregunta es, la pregunta que nos tenemos que hacer al estudiar la imagen que las cantigas nos proyectan de los musulmanes es ¿de qué musulmanes estamos hablando? Y en este sentido, en las cantigas se establece una clara diferencia entre dos grupos de musulmanes. Por un lado están los musulmanes enemigos, que son básicamente los andalusíes. Los andalusíes en ese momento son los súbditos del rey de Granada, el reino nazarí de Granada, que es el único operativo en ese momento ya en la península. Están también los africanos, por ejemplo esos meriníes o los almohades, en fin, todas esas oleadas que ha habido de invasión de la península ibérica a partir del siglo XI. Y están también los turcos orientales, los turcos que están combatiendo contra los cristianos de Oriente. Es decir, estos son los enemigos. Por otro lado, tenemos los musulmanes que no son enemigos, sino que están integrados. Evidentemente son cautivos, en muchos casos esclavizados, que desarrollan trabajos domésticos, es decir, son sirvientes, y también los llamados mudéjares, es decir, aquellas comunidades de musulmanes que una vez que se ha producido la conquista de esa ciudad o de ese territorio, se les permite vivir con un estatus de libertad, pero ciertamente muy condicionada, y que son básicamente hombres y mujeres libres y que constituyen bajo la protección del rey esas comunidades mudéjares. Evidentemente, en una obra dedicada a la Virgen por un rey cristiano, que además un rey cristiano que en su propaganda, la propaganda regia, había utilizó la idea de cruzada de forma casi yo diría abusiva. Él no fue un rey cruzado realmente, pero él utilizó el tema del cruzadismo en su propaganda, en sus guerras, en su política, en su programa de hegemonía política. Aspiraba a la hegemonía en la península. Entonces, claro, en una obra dedicada a la Virgen por un rey de estas características, pues no pueden faltar referencias a expulsión, destrucción de los musulmanes. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Veis las expresiones? Todos estos ejemplos no tienen imágenes porque no las tienen. O sea, realmente son dentro de las cantigas, hay unas que son de loor, de alabanza a la Virgen, y esas no están iluminadas. Y es en ellas, en las que no están iluminadas, donde precisamente aparecen más esas expresiones duras, ¿no? Hay que expulsar, que pueda expulsar, o sea, le pide el rey a la Virgen, pueda expulsar de España la secta de Mahoma, o destruya a los moros, a los blancos y a los rubios. Ahora veremos esta distinción que es curiosa y la vamos a ver en algunas de las cantigas. Que pueda echar a los moros de España, que pueda combatir a los descreídos moros como a los filisteos, contra los moros que tienen la tierra de ultramar y en España una buena parte del ser mío me dé poder fuerza para echarlos. Es decir, son todo, como veis, expresiones grandilocuentes que vamos a ver que se desvanecen mucho cuando las cantigas descienden a contarnos historias, a contarnos milagros que son historias que ahora iremos viendo. Y ahí el tono cambia bastante en general. Por lo pronto, la Virgen, o para ser más exacto, el rey, que es el que escribe, o el que está, él no escribió las cantigas, no es el autor material de las cantigas, por lo menos no de la inmensa mayoría. Pero bueno, él es el responsable intelectual. Bueno, pues el rey se muestra muy sensible al respeto que por lo general mantienen los musulmanes hacia la figura de la Madre de Dios, es decir, a la figura de la Virgen. Que como sabéis, no como Madre de Dios,
pero sí como madre de Jesús, es tratada elogiosamente en el Corán. Toda una zora, una sura, que es la de la Virgen, en fin, el tratamiento es muy respetuoso. Esta circunstancia obliga a veces al rey a matizar de manera significativa las descalificaciones que en principio podría dirigir contra los musulmanes. Incluso a veces, como vamos a ver, esos musulmanes quedan redimidos de sus malas acciones. Son los buenos. Ahora lo vamos a ver. Algunas narraciones relativas al Oriente recogen algunos ejemplos de esto que os estoy indicando. Fijaros, aquí tenemos las dos primeras viñetas de la cantiga 46. Bueno, esta cantiga nos cuenta la historia de un moro que había ido a ultramar a combatir a los cristianos y allí obtuvo un gran botín. Y con ese gran botín regresó a su tierra. En estas dos viñetas vemos, se representa el personaje es este, evidentemente, que está rodeado. ¿Se ve ahí? Ah, no se ve. Sí, se ve. Es este personaje que, como veis, está rodeado de su ejército. Es muy curioso porque, si os fijáis, algunos de esos caballeros que le rodean no serían distinguibles de un caballero cristiano. Y esto es que es así. Es decir, no creamos que vestían la indumentaria militar era muy distinta entre musulmanes y cristianos. Por ejemplo, aquí tenéis este tipo de yelmo o casco, que es el Tophelm. Esto venía importado de Europa. Esto vino importado además del mundo germánico, básicamente, a la península ibérica, justamente en el siglo XIII. Y allí pues aparecen algunos con su Tophelm, ¿no? Otros, bueno, tienen este casco cilíndrico, algunos tienen almófar. No sé si sabéis, el almófar es esa capucha de malla que se pone para que el casco no vaya directamente sobre la cabeza. Es esto que tenéis aquí, a ver si soy capaz. Aquí, esto es el almófar. Otros, en cambio, pues parece que no lo tienen, este de aquí no lo tiene. Luego, veis, en la parte de la derecha están los peones. Los peones son estos, no tienen protección facial ni corporal. Y aquí lo interesante es ver los tipos. Fijaros qué tipos tan distintos. Aquí tenemos algunos hombres negros de origen claramente africano, labios abultados, pelo rizado. Otros, en cambio, son blancos, como este de aquí. Otros son pelirrojos. Antes os acordáis que en esa cantiga se hablaba de los rubios, ¿no? Debía ser un tipo muy frecuente para que sea reflejado de esta forma tan intensa, ¿no? Fijaros que en el fondo lo que hay es un intento de describir. Aquí no hay un interés de hacer una caricatura. Se está describiendo una realidad compleja, racialmente compleja, como era la de los musulmanes que en ese momento se hallaban en la península. En las dos viñetas sucesivas de esa misma historia, ahí lo que tenemos ya se ha acabado la batalla, ya está el hombre en su tierra, y el guerrero, que es sus colaboradores, bueno, como veis, la vestimenta aquí ha cambiado, es una vestimenta civil, son estas aljubas, se llaman técnicamente las aljubas, estas vestiduras muy amplias, con unas mangas amplísimas, decoradas además, como veis, medias rojas, estas especies de babuchas puntiagudas, así con en fin, esta es la vestimenta propia de los hombres ricos musulmanes, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis todo el botín, aquí hay muchas armas y tal, y muchas cosas que había obtenido. Pero el jefe, el guerrero, lo que se fija, lo que le parece más interesante, más importante, es un icono de la Virgen. Y entonces lo que hace es, lo vemos en la viñeta siguiente, escoger ese icono y ponerlo en un lugar resaltado de su casa, una especie de altar, es una hornacina, como veis, aquí hay paños que son de mucha calidad, es una suerte de casi de altar.
Y fijaros en estas imágenes de estos dos personajes que aparecen aquí, que son la mujer del guerrero y su hijo. Vamos a verlos en la imagen siguiente. Aquí, si os dais cuenta, lo que ha hecho el iluminador es crear una conexión entre el icono de la Virgen, que está aquí, la Virgen con el niño, y la mujer del guerrero con su hijo, al que está amamantando. Esto nos va a permitir entender cómo acaba la historia. Es decir, ahí veis que está el señor, el guerrero, está embelesado viendo la imagen de la Virgen, y a él le extraña, nos dice el poema, le extraña que Dios hubiera podido estar en el vientre de una mujer. Eso le parece que es una cosa que no puede concebir. Y entonces lo que hace es pedir una muestra, pedir un milagro, una señal. El milagro es que efectivamente, bueno, se ve un poco mal, pero como veis, mana leche de los pechos de la Virgen del icono. Entonces, ¿qué pasa? Ya se convierte, ya se convierte, y aquí en la última escena lo tenemos ya bautizados. Ahora es interesante, porque no es la única vez, lo vamos a ver más adelante, esa conexión entre una mujer, una musulmana con su hijo, y la Virgen. No es, como os digo, la única. Algo no muy distinto tenemos en esta otra cantiga. Esta es la cantiga 28. Nos cuenta la historia de un musulmán muy cruel con los cristianos, pero que gracias a la imagen de la Virgen acaba convirtiéndose. De hecho, se nos dice en el poema, se nos dice que es un rey de Siria, un rey, dice el poema, muy salvaje y muy malvado, que condujo su ejército hacia Constantinopla. Eso se entiende que es Constantinopla. Estaba rabioso, nos dice también el texto, y empieza a matar allí a los cristianos, se quiere apoderar de todo, y los cristianos que están dentro de la ciudad se dirigen en una de sus iglesias a la Virgen a pedirle protección. Y mientras están ahí refugiados pidiendo protección, como veis aquí, los musulmanes están, vuelvo a deciros, en un ejército que no es fácilmente distinguible de un ejército cristiano. Hombre, salvo aquí, ¿no? Estos individuos con turbante, evidentemente, pero si no, fijaros que no. Ahí tienen una catapulta, es decir, un artilugio para lanzar piedras. Es muy bonita la expresión que aparece en las cantigas, una pedreira, dice, ¿no? Es decir, una máquina para lanzar piedras. Veis también a los ballesteros que están ahí intentando... Bueno, ¿el milagro en qué consiste? Pues el milagro consiste en que cuando efectivamente ya están a punto de entrar en Constantinopla, han hecho un hueco, ahí como veis tenéis a un individuo picando para hacer un hueco, ¿no? en la torre, vamos, en una de las torres. Bueno, pues en ese momento aparece la Virgen y aparece rodeada de santos, de ángeles, y tapa el hueco milagrosamente con su mano. Bueno, ante esto, la escena un poco es la anterior, todavía digamos aquí, no siempre, vamos a ver, el poema siempre tiene muchos más matices que luego las ilustraciones, ¿no? Entonces hay algunos momentos del poema que no están reflejados en la iluminación. Y efectivamente uno de esos es cuando el autor dice que unos hombres muy feos y barbudos, que son los musulmanes, pues empiezan a huir porque ante el milagro, ante esa situación, pues les da miedo e intentan huir, ¿no? Y dice el poema, la Virgen ayudó a sus amigos, ese es el posterior, no, me he ido de lugar. Bueno, entonces, ante esta situación, lo que hacen los musulmanes
es concretamente el jefe, ese jefe que era tan terriblemente malo y tan rabioso y todo esto, pues decide entrar en la ciudad. O sea, él no acaba de ver cómo conquistar esa ciudad y el milagro le ha prácticamente paralizado, y sin que se enteren sus correligionarios entra en la ciudad y pide ser convertido, vamos, ser bautizado, que es la última escena. Lo que os decía antes es esta cantidad, que es enormemente interesante. Fijaros, esta es la 181, la cantiga 181. Bueno, vamos a ver si es un poco pequeña, pero a ver si lo podéis ver bien. Aquí se relata un milagro muy curioso, operado por la Virgen en la ciudad de Marrakech, es decir, en el actual Marruecos, ¿no? Dice la cantiga que es una ciudad muy grande y hermosa. O sea, como veis, hay toda una serie de elementos, esa admiración que el rey tiene por el mundo musulmán. Y la cantiga nos cuenta que hay un rey, un moro, dice, un moro que es el que gobierna en Marrakech, que está cercado, está asediado por otro moro rival. Y los consejeros del moro de Marrakech, que está asediado, le dicen: bueno, vamos a ver, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no sales, aquí se lo están diciendo, ¿por qué no sales a plantar batalla fuera de la ciudad, y lo haces con una imagen de la Virgen, que visiblemente estaba en Marrakech, y también con una serie de soldados cristianos que llevan en lo alto cruces? Y les dicen los consejeros: si haces esto, si sales con esas cruces y con el icono de la Virgen, vas a vencer a tu enemigo. Y así lo hizo. Y entonces es cuando sí aparece ese estribillo, porque evidentemente la batalla es ganada por el rey que estaba asediado, y el estribillo del poema dice: aunque sea gente de otra ley descreída, a los que a la Virgen más aman, a esos los ayudan. Es decir, que en este caso es un milagro que se ha operado a favor de un ejército musulmán. Claro, esto tiene su explicación. O sea, realmente todas las cantigas tienen un trasfondo histórico, que además fue en su día muy bien estudiado por un profesor norteamericano, que es O'Callaghan, y que hizo una biografía del rey Alfonso X construida precisamente a través de las cantigas. Y os decía, ese rey de Marrakech lo podemos perfectamente ubicar. Sabemos que es un califa, uno de los últimos califas almohades. Los califas almohades, en el momento en que estaban a punto de perder el poder a manos de los meriníes, que es el moro rival, utilizaron muchos mercenarios cristianos. De tal modo, o sea, que estaban en una situación de debilidad, y lo que hicieron es acudir al mercenariado, a los mercenarios, a soldados a sueldo cristianos. De ahí la presencia de ese icono de la Virgen, de ahí la presencia de esas cruces y de esos soldados cristianos. Aunque no en muchas ocasiones, y pese al respeto que por lo general inspiraba la Virgen, como os he dicho, en algún caso nos encontramos con intentos de profanación por parte de los musulmanes de una imagen. Lo vemos, por ejemplo, en esta cantiga. Fijaros, vamos a leer ese fragmento. Dice: los moros, bueno, evidentemente esto está transcrito en castellano moderno, es decir, el texto en gallego-portugués es bastante más difícil de entender, ¿no? Dice: los moros habían conquistado una ciudad cristiana por la fuerza, y en ella fueron a destruir el lugar más sagrado y a deshacer el altar donde se adoraba a Dios, y a sacar las imágenes de las paredes y a pasar todo lo que podían alcanzar por sus pecados, que no les gustaba hacer daño en privado. Allí vieron una imagen que les parecía más hermosa que las demás, y aquella gente alocada
empezó a correr con la intención de destruirla, pero en parte. Evidentemente la intervención de la Virgen lo impidió y los agresores estuvieron a punto de morir y tuvieron que cejar en su empeño. Las imágenes del asedio presentan una vez más un completo ejército de caballería y de infantería. Vuelvo a insistir en que es difícil de distinguir de uno cristiano, a excepción por esos turbantes que de vez en cuando aparecen. Hay cosas que sí son propias de ellos. Por ejemplo, los historiadores de la guerra nos llaman la atención, por ejemplo, sobre este escudo, un escudo bivalvo, que era muy característico de los musulmanes y que no estaba entre los artilugios de guerra de los cristianos. El uso generoso de ballestas también, este tipo de tiendas, unas tiendas redondas, ¿no?, que eran también muy características de ellos. Pero vamos, por lo demás, en general, más o menos es el mismo tipo de lo militar. Es muy curioso porque fijaros que aquí, cuando están intentando demoler la fortaleza, los que lo hacen son hombres negros, probablemente esclavos, por supuesto, de los propios musulmanes. Pero no penséis que los negros siempre están situados en esa posición. De hecho, fijaros aquí, hay uno, no sé si lo veis bien, este de aquí, que es uno de los caballeros, es un hombre de color, no tiene unos caracteres exageradamente negroides, pero está dentro, digamos, de lo que es el grupo selecto, la élite de combate. Por tanto, vuelvo a insistir en esta idea, que luego recuperaremos como conclusión, y es que no se trata tanto, las cantigas o las iluminaciones de las cantigas no tratan tanto de representar estereotipos, sino de reflejar la realidad. Y esta, pues entre los musulmanes, se presenta en forma de una extraordinaria diversidad racial. Bueno, matizaciones aparte, es evidente el interés que tienen los talleres alfonsíes en universalizar el amor a la Virgen más allá de los límites confesionales del cristianismo. De eso nos habla una bonita historia, que es esta que tenéis aquí. Siento que la imagen es especialmente mala y tengo que decir, no es un problema de nacionalismo, creedme, pero las reproducciones del Códice de Florencia son bastante peores que los códices que se conservan en el Escorial. Son algo mejores. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que más o menos se intuye. Esta es la cantiga 205 y es muy interesante. Vemos también el asedio de una fortaleza y fijaros, en este caso es el asedio de una fortaleza islámica por parte de un ejército cristiano. El ejército cristiano, no veo bien esto, a ver, sí, el ejército cristiano está aquí, es un ejército de órdenes militares. Lo sabemos por ese tipo de cruces, que son las típicas de la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, que eran las órdenes militares. Bueno, ellos están atacando la fortaleza y obligan a los musulmanes porque llega un momento que están tirando una torre, la están socavando, como veis ahí en la imagen de arriba, y la queman, prenden fuego, nos dice el poema. Y entonces los musulmanes que hay ahí tienen que escapar, y entre los que escapan está esta mujer. Vamos a ver si la veo yo. Es que se ve un poco mal, yo creo, pero bueno. Bien, es esta mujer que está aquí, pero bueno, primero está aquí arriba, ¿lo veis? No sé si se ve. Bueno, primero está entre las almenas, entonces se ve a una mujer con un niño, con su niño en brazos, dice el poema que lo amaba más que nada, la mujer a su hijo. Aquí vamos a volver a ver ese paralelismo entre la figura de la Virgen y la madre musulmana con un hijo, porque los guerreros cristianos
se apiadan al ver esa mujer que está ahí intentando salvarse de las llamas y del escenario caótico que se ha organizado, está abrazada a su hijo. Entonces es muy curioso porque incluso los cristianos aquí se hincan de rodillas, y fijaros, los que se hincan de rodillas son estos tipos que hay aquí, que son almogávares. Los almogávares eran unos mercenarios, si me permitís, de la peor calaña, es decir, eran gente muy peligrosa, eran guerreros muy fieros, que además iban sin ningún tipo de protección, ellos simplemente iban con un cuchillo que les valía suficiente para pelear, y son curiosamente ellos, o sea, este es el, digamos, el contraste que se intenta presentar en la imagen, son ellos los que de rodillas imploran la protección de esa mujer, ¿no? Los más fieros guerreros, ¿no? Y efectivamente el milagro se opera porque la mujer, aunque está arriba en las almenas, desciende, pero desciende sin rasguño alguno, y está ahí sentada la mujer perfectamente. Ahora, ¿qué pasa? Al autor esto le parece un poco excesivo, entonces claro, hay que pensar que esa mujer, o sea, que ese desvivirse de los cristianos por esa mujer, pues tenía que tener un resultado, y el resultado es que esa mujer efectivamente se convierte al cristianismo y es aquí bautizada junto con su hijo. Siempre esa moraleja es importante, ¿no? Pero fijaros que lo tenéis aquí al final. Dice, y sintieron compasión ellos y cuantos cristianos la vieron, y con gran duelo alzaron las manos hacia Dios para que los guardase de la muerte, aunque fuesen paganos. Bueno, evidentemente nada de esto quiere decir que las leyendas marianas, alfonsíes, sean ajenas, ni mucho menos, no lo son, a temas que con frecuencia la propaganda cristiana utilizaba para afear la imagen de los musulmanes. Por ejemplo, el tema de la traición. Fijaros, aquí tenemos una cantiga muy bonita, muy interesante además, que es la cantiga 185. Aquí tenemos, fijaros, hay dos personajes, uno cristiano y otro musulmán. Se están dando un abrazo. Son dos alcaides son los jefes de fortalezas que están en la frontera. Están en la frontera justamente entre el reino de Granada y el reino de Castilla. Entonces, curiosamente se había establecido una relación de amistad entre ellos. Y esa amistad, como veis, pues aquí se manifiesta con ese abrazo que se dan, están armados y tal, pero se dan un abrazo, están a caballo. Pero, ¿qué nos quiere demostrar la cantiga? Que el moro, el alcaide de los musulmanes, era un traidor. Y, de hecho, acude, aquí lo tenemos, acude al rey de Granada y le dice, mira, yo voy a engañar a este hombre, que se cree que es muy amigo mío, y mediante una añagaza vamos a hacernos con su castillo. Bueno, efectivamente, el rey de Marruecos, perdón, el rey de Granada y el traidor se presentan. Le ha mandado un mensaje el alcaide de la fortaleza de Bennett, que es la islámica, le manda un mensaje al alcaide de Chincoya, que es la fortaleza cristiana, y le dice, oye, vamos a vernos solos nosotros dos para afianzar nuestra amistad y tal. Entonces aquí veis que efectivamente el alcaide cristiano sale de la fortaleza y sale desarmado. Le acompañan dos escuderos, pero los escuderos resulta que le van diciendo, no te fíes, que este es un traidor, que te va... tal. Y de hecho se retiran. Dicen, no, pues nosotros nos vamos. Y ahí en la imagen se ve cómo se están volviendo al castillo. Y él solo acude a esa cita. La sorpresa es que su amigo aparece, pero aparece junto con soldados para apresarle. Entonces, bueno, la siguiente imagen es que le exigen al cristiano que rinda la plaza, pero la plaza, los soldados que defienden la plaza, deciden, invocando a la Virgen, deciden no rendirse.
Bueno, evidentemente la historia pues acaba bien porque, fijaros, es muy curioso, aquí, no sé si veis, es que no sé si lo estáis viendo bien ahí, pero bueno, mirad, aquí hay tres individuos, esto es el ejército islámico, y hay tres individuos que se han metido, dice la cantiga que eran más negros que Satanás. Pero realmente no son tan negros, si los vemos no tienen esos caracteres tan... Y esos tres que se habían metido pues son echados fuera y se les ve ahí con una cara de terror y con una en fin, una expresión muy... Pero bueno, el milagro es ese, que al final, por supuesto, el castillo no es tomado, es liberado el caudillo que había sido traicionado por su supuesto amigo y triunfan. Claro, nos estamos encontrando con mecanismos, por tanto, si os dais cuenta, mecanismos que amortiguan de algún modo los efectos descalificadores hacia los musulmanes que la propaganda utilizaba. Ahora bien, eso no quiere decir que Alfonso X no tuviera una idea clara de que combatirlos hacía bueno a los cristianos, y lo vemos así en esta cantiga. Fijaros, ahí nos encontramos con que un caballero decide ir a defender la fortaleza de San Esteban de Gormaz. Es una localidad de Soria y es una localidad fronteriza que fue atacada por Almanzor, por el musulmán Almanzor. Bueno, entonces hay un caballero que decide ir a defender esa posición y quiere ir a defender o quiere ir a apoyar la acción del conde García, que es el que está defendiendo la plaza. Entonces, fijaros cómo en la cantiga se define a ese caballero, el voluntario quiere ir a San Esteban de Gormaz, dice que era de muy buenas costumbres y nunca quiso estar en paz con los moros. Es decir, que las buenas costumbres consistían evidentemente en combatir a los moros. Y del conde García se dice lo mismo, era un hombre tan bueno y de un corazón tan grande que era muy temido por los moros. Era valiente y muy sensato, atacaba a los enemigos duramente. Por tanto, aquí sí que vemos esa idea de que efectivamente hay que atacar a los moros porque eso los hace buenos a los cristianos. Bueno, la imagen es muy interesante. Fijaros que aquí hay también, bueno, lo que hemos visto en otras ocasiones, fijaros los tipos raciales distintos entre los musulmanes, el escudo bivalvo, que hemos visto también como algo característico de ellos. Este tipo de lanza con estos adornos aquí circulares también es algo muy característico, y los especialistas señalan este escudo rojo con 6 lunas crecientes en dorado, que parece ser el escudo de los nazaríes, de los sultanes, de los emires de Granada, de la Granada nazarí. Por supuesto que en este recorrido que estamos haciendo hay que referirse a las cantigas que tratan de cautiverio de cristianos, porque, claro, ahí es donde se refleja con mayor intensidad la crueldad de los infieles. Vamos a ver esta cantiga, que es muy curiosa también. Esta historia es la 95. Es la historia de un ermitaño, que es este personaje que hay aquí. Se nos dice que era de origen alemán y había ido a la península ibérica, concretamente a Portugal, donde se había instalado en una localidad de la costa, y ahí pues hacía una vida de penitencia, austeridad, se comportaba muy bien con los pobres de la comarca. Bueno, era un hombre muy bueno. Y un día estaba pescando y se acerca una embarcación islámica, y 2 individuos que iban en esa embarcación pues lo atrapan.
Fijaros, es curioso aquí, también vemos la diferencia que hay entre estos dos individuos, de rasgos negroides y, en fin, y de aspecto bastante malo, con unos vestidos poco, en fin, poco cuidados, y en cambio los jefes, los que van aquí en la embarcación, pues, bueno, pues son un aspecto mucho más señorial, con unos vestidos mucho más, en fin, de más enjundia. Bueno, cogen al pobre hombre, dicen que el poema concretamente nos dice que de mala manera lo introducen en la bodega de la embarcación, y ahí se produce el milagro. El milagro consiste en que la Virgen detiene ese barco no puede ir ni para adelante ni para atrás, y entonces los marinos árabes pues invocan a Mahoma. Es interesante la invocación porque dice el texto Mafomete o fillo de Abdalá, es decir, Mahoma, el hijo de Abdalá. Están invocándole. Bueno, pues nada de esto sirve, y finalmente, dice el poema, el almirante de los moros, que es calificado de hombre sabio y sensato, ordenó la liberación del cautivo. Y, claro, lógicamente en ese momento el barco ya se pudo huir. Fue liberado, y lo que hace ese hombre sabio y sensato es ofrecer como compensación al pobre ermitaño pues todo tipo de objetos, de bienes, pero el ermitaño solo quiere un vidrio pequeñito tallado. Es curioso porque, y así acaba la historia, pero fijaros, es una historia curiosa por varios motivos. La filiación de Mahoma. Esto es importante porque el autor y el autor del poema sabe muy bien quién es o cuál es el nombre del padre de Mahoma, ¿no? Hijo de Abdalá, que efectivamente era su padre, ¿no? Y luego hay otro detalle muy curioso, y es que hay un paralelismo entre este ermitaño y un personaje también santo, que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, unas décadas antes de componerse esta cantiga, había protagonizado, a lo largo de la Quinta Cruzada, había protagonizado un suceso extravagante, ¿no? Consistió en, para evitar la guerra, intentar parlamentar con el sultán de Egipto, Al-Kamil, y parece ser que Al-Kamil, es un hecho histórico, Al-Kamil lo recibió. Ya sabéis que los musulmanes piensan, cuando ven a un hombre loco, piensan que es un poseído de Dios, y por tanto lo tratan con respeto. Y parece ser que Al-Kamil vio a ese pordiosero, iba sucio, desarrapado, y se pensó que estaba loco. Entonces lo trató muy bien. Y al final le ofreció, lo dejó en libertad, por supuesto, no le convenció de nada, pero le escuchó, lo dejó en libertad y le ofreció un montón de bienes. Y San Francisco lo único que escogió es un pequeño marfil, un cuerno de marfil que se conserva hoy día en el Museo de Asís, que es lo único que quiso. Entonces, hay, como veis, un paralelismo que evidentemente ha inspirado la historia del ermitaño. Por otra parte, las cantigas, además de historias de musulmanes concebidos como enemigos, os decía que también nos presentan a otros musulmanes que están integrados, ¿no? Bien porque sean sirvientes, como os decía, o bien porque sean mudéjares, de los que hablábamos al principio. Hay que decir que este grupo de cantigas que trata a estos musulmanes integrados es mucho menor que el grupo de los que trata a los musulmanes como enemigos. De hecho, fijaros, hay solo 2 cantigas en las que se nos habla de esclavos musulmanes. En las 2, el esclavo tiene la misma imagen, es este que aparece aquí,
que es negro, como veis, barba no muy profusa, en fin, aspectos claramente de origen africano, y van con saya, una especie de saya, y una cogulla. Fijaros, parece un fraile, ¿no? un monje. Y es que efectivamente los monjes utilizaron este tipo de indumentaria precisamente porque era lo más sencillo, lo más austero, lo que llevaban los pobres para cubrirse. Va descalzo, como veis, se me ha perdido, sí, va descalzo, pero lleva los grilletes en los pies. Bueno, esto pertenece concretamente a la cantiga 186. Todas las imágenes son de esa cantiga. La otra que os digo presenta un tipo humano muy parecido. Esta historia, fijaros, es curiosa porque en el fondo nos anima porque el final del pobre criado o esclavo es muy triste, pero en el fondo la moraleja es, bueno, es la que vais a ver ahora. Fijaros, esta señora que hay aquí, que está hablando con él, es una mujer muy mala. Es la suegra de esta señora que está aquí metida en la cama. Y no la puede ni ver, la otra. Y entonces ha decidido que para que su esposo, o sea, su hijo, la repudie, ha decidido ordenar al esclavo que se meta con ella en la cama. Y en ese momento, lógicamente, la señora llama a su hijo. Le dice, mira, claro, el pobre no ha tenido más remedio que meterse ahí, simular que estaba ahí, porque se lo había ordenado su señora. El final es muy triste porque, claro, hace aparición efectivamente la Virgen, pero la Virgen lo que hace es evitar que la mujer cristiana muera como debía de haber muerto, según las leyes del momento, por el tema del adulterio. Pero en cambio el pobre desgraciado, el pobre cautivo, que era tan inocente como la mujer, pues este sí acaba como veis en la hoguera. Claro, pero ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión que nos llevamos al leer la cantiga y al ver las imágenes es que una mujer muy mala, cristiana, ha destrozado, ha matado en el fondo a un hombre bueno que era musulmán. ¿De acuerdo? O sea que, como veis, hay un mensaje que cuanto menos es curioso. Bien, en las cantigas no todos los trabajadores musulmanes al servicio de cristianos eran esclavos. De hecho, hay una, no os pongo imagen porque la cantiga 358 desgraciadamente no tiene imagen, pero el poema nos habla de un capataz musulmán que tenía a su servicio, que manejaba una cuadrilla de 500 trabajadores y estaba construyendo una iglesia en el puerto de Santa María. Es decir, estamos hablando de un artífice reconocido, tal, y de luego no un esclavo. Y no faltan tampoco ejemplos de musulmanes a quienes la convivencia con los cristianos les impulsa a compartir la fe y la práctica de los cristianos. Vamos a fijarnos en esta cantiga, que es también muy curiosa. Os cuento un poco de qué va. Una mujer musulmana pierde a su hijo se muere. Y entonces ella, que ha visto que muchas mujeres y hombres del entorno donde ella está, estamos ante una mujer mudeja, es decir, no estamos ante una mujer libre, van a un santuario de la Virgen, que es el santuario de Salas, está en la provincia está al lado de la ciudad de Huesca, y que eso también es curioso, es decir, la utilización de santuarios que no están en Castilla, pero bueno, eso es otra historia. Entonces ella ve que muchas mujeres y hombres van a ese santuario pues a pedir salud o a pedir tal. Entonces ella hace lo que hacen las otras personas y entonces hace un exvoto
Es decir, representa, el niño ya está muerto, pero hace de él un esvoto, una representación para ofrecérsela a la Virgen y pedirle que le devuelva la vida. Para eso coge y con su marido, que es muy curioso, fijaros, esta es la mujer musulmana, ahí llevan al pobre crío muerto y este es el marido. Curiosamente, lo del marido tiene mucha gracia porque fijaros que es un peregrino. Un peregrino con su bordón, con su calabaza, con su sombrero, con la esclavina, esa que llevan los peregrinos. Claro, si no fuera porque las leyes no lo permitían, las leyes de ese momento, estaríamos ante un matrimonio mixto, de un cristiano con una musulmana. En cualquier caso, esos matrimonios se daban. Y, evidentemente, las cantigas también, de alguna manera, lo están recogiendo. Bueno, lo cierto es que ya llegan al santuario, aquí, y veis que la mujer le ofrece el desvoto a la Virgen, que es una imagen de cera, y por supuesto la Virgen resucita al niño y, naturalmente, el final no puede ser otro que el bautismo de esa mujer, ¿no? Además es curioso porque nos dice el texto que sus correligionarias la criticaron muchísimo, ¿no? Hacer una cosa que hacen los cristianos y tal. Bueno, y ella al final efectivamente se convierte. Bien, a partir de esta parcial selección de imágenes, pues vemos que los musulmanes en las cantigas son un colectivo, como os diría yo, enemigo, desde luego, real o potencial, pero que no merece, por supuesto, como todo colectivo, la más mínima alabanza, pero tampoco hay una sistemática demonización. Esto es interesante. Es más, lo que descubrimos es una voluntad de descripción objetiva, eso lo he estado diciendo a lo largo de toda la charla. No hay caricaturas, tampoco hay idealizaciones. Hay diferencias muy claras raciales, pero son las que existían. Hay blancos, hay rubios, hay negros, sin otra distinción que las diferencias sociales que se estaban produciendo en el seno de la propia sociedad islámica. Por tanto, hay una especie de deseo de retratar una realidad. Conviene en este sentido, ya para terminar y no cansaros más de la cuenta, vamos a echar una ojeada a los musulmanes que aparecen entre otra variada galería social, que es el libro de los juegos, que os decía al principio, ¿no? Lo primero que nos sorprende en el libro de los juegos es la cantidad de imágenes que los representan, que representan a los musulmanes. Fijaros, cerca del 20% de las 150 iluminaciones de ese libro de los juegos tiene como protagonistas a musulmanes o musulmanas. En general, las imágenes evocan mayor sofisticación. Hay siempre una connotación elitista, propia de sectores socialmente elevados. Fijaros esta imagen. Esta imagen es muy interesante. Hay estudios solamente de esta imagen, hay varios artículos y varios estudios hechos sobre ella. Este es el folio 22 recto. En ella, como veis, hay dos hombres que están jugando al ajedrez, son dos musulmanes de tez oscura. Están rodeados de tres mujeres, como veis. Los hombres están tocados con turbante, rematado en un adorno puntiagudo, o sea, se nota que son gente de clase elevada. Van vestidos con túnicas amplias, son aljubas, de las que ya hemos visto, pero en uno de los casos es llamativamente transparente la aljuba, en el personaje de la derecha. Esto parece que es un signo de un tipo de tela, pues, una seda especialmente sofisticada, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una sociedad alta, elevada, ¿no? Llevan de hecho también una estola en torno al cuello, esta de aquí, ¿no? O esta, y es también de este mismo tipo transparente.
Si vemos las mujeres hay tres, una está aquí a la derecha tocando un arpa, esta otra está sirviendo, ahí tiene en la derecha una botella, en la izquierda tiene una escudilla, y hay aquí una tercera mujer que le está como advirtiendo, dando algún tipo de orden, ¿no? Veis que las vestimentas también tienen estas transparencias. En esta mujer prácticamente se descubre su cuerpo. Luego tienen esos calzones que son muy característicos, con esas arrugas en horizontal. Bueno, pues, ¿qué representa esta imagen, ¿no? Bueno, fijaros en un detalle aquí curioso, no sé si las veis, aquí. Estos son, o sea, las mujeres, los hombres también, pero las mujeres van descalzas, pero tienen unos zuecos, están aquí representados, la parte baja a la derecha, que se llamaban gancas. Bueno, estamos ante dos hombres de posición social elevada que están jugando mientras les sirven unas quillán. ¿Quiénes eran las quillán? Pues unas esclavas escogidas, con preparación intelectual, con habilidades musicales. Fijaros un poco, es el paralelismo que enseguida nos viene a la memoria, son las geisas, de la cultura japonesa. Pues algo semejante. En la cultura islámica esto era muy frecuente en los sectores, obviamente, más elevados. Es evidente que los colaboradores de Alfonso X conocen muy bien el mundo árabe islámico, son capaces de reproducir incluso escenas sociales tan específicas como esta, que bueno, lo que nos dan a conocer es un complejo mundo con el que se relacionaba realmente una corte tan sofisticada como era la de Alfonso X. En cualquier caso, la galería de retratos que vemos, voy a poneros un par de ejemplos y con esto acabamos, sustancialmente o sea, los tipos, el tipo de vestimenta, los tocados, salvo ese toque de sofisticación, en general son muy semejantes a lo que hemos visto, pero hay también un subrayado de intelectualidad. Fijaos en esta imagen, que es muy interesante también. Este es el folio 14 recto de ese mismo libro de los juegos. Ahí tenemos a dos individuos que están jugando, uno de ellos es más joven, el de la izquierda, el otro, el de la derecha, es mayor. Y el de la izquierda se deja ayudar por un hombre que le está enseñando, le está dirigiendo en la complejidad de la partida. Él se muestra muy respetuoso, si os fijáis el tocado está en el suelo, porque se ha descubierto ante él. Y mientras pues tenemos al personaje de la derecha que está ahí meditando, está recostado sobre un cojín y prácticamente, bueno, pues entonces fijaros que aquí aparecen la reflexión, la enseñanza, la sabiduría prácticamente asociadas, ¿no? Asociadas al mundo musulmán, en una escena pues que evoca un poco el espíritu magisterial de la corte de Alfonso X. Por lo demás, como os decía, la presentación formal en cuanto a atuendos y vestiduras es la que conocemos, pero hay detalles curiosos. Fijaros en esta imagen. Aquí vemos que son dos las mujeres que están jugando, una es cristiana y otra es musulmana, y si os fijáis, la musulmana lleva aleña, es decir, ese tinte que las mujeres de la cultura árabe utilizan con mucha frecuencia, ¿no? Entonces aquí veis que efectivamente esta mujer pues, lleva el pelo recogido con una cinta, lleva esos calzones con esas arrugas horizontales tan características y se nos preocupa de estar enseñando el tinte de las manos, ¿no? Bueno, está claro que las imágenes de los iluminadores de los talleres alfonsíes nos trasladan, bueno, pues una visión amplia, yo diría que es una visión bastante variada de los musulmanes, que no es
la de los colaboradores historiográficos, que normalmente desacreditan por sistema a los musulmanes, que no es la de los colaboradores legales que con sus leyes oprimen a la sociedad islámica, sino que es una mirada distinta. Son planos realmente distintos, ¿no? Que muestran pues, la complejidad de un reinado y también de un programa político, un programa en el que la primacía cristiana que lo sustenta, el programa político de Alfonso X, no es incompatible, al menos en la mente del rey, con una admiración que tiene claramente por la cultura islámica, que quiere mostrar al mundo como legado, ¿no? Es el legado de quien nunca renunció a una idea universalista del poder, una idea, por otra parte, que no podía más que anclarse muy firmemente en la única tradición capaz de legitimarla, que era la tradición cristiana. Y nada más por mi parte, esto es lo que os quería presentar. No sé si me habéis entendido bien, más o menos, y si queréis cualquier pregunta, pues con mucho gusto os la respondo.